Ahora vamos con el tema de análisis del Comité de Evaluación Judicial y es el analista político Ernesto Guerra quien está con nosotros en la línea de teléfono. Buenos días, Ernesto, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, a tus órdenes, Katy. Recordemos qué es esto del Comité de Evaluación Judicial para ponerlo en contexto. Sí, claro, con gusto. Bueno, este comité nace derivado de esta reforma judicial, esta reforma constitucional al Poder Judicial, que va a ser pues los encargados de revisar, establecer y analizar los perfiles que se puedan postular para todos y cada uno de los cargos de juzgadores federales, que será la elección el próximo año, Katy. Esto significa que estos comités, que son propuestas por los tres poderes, por cierto, cada uno de estos comités, que son tres que conforman, que estarán integrados por 5 perfiles, bueno, son a propuestas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del propio Poder Judicial. Es decir, estas 15 personas serán las encargadas, pues ni nada más ni nada menos que de revisar y ver y definir las listas finales que irán a votación si es que se lleva a cabo esta elección de juzgadores. El Senado precisamente aprobó la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para esta elección que está mencionando Ernesto. Y entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos días una vez que ya se tiene el comité? La tarea siguiente, el paso siguiente, ¿cuál es? Bueno, el paso siguiente será determinar quiénes se inscriban a partir del próximo febrero, si no mal recuerdo en los tiempos que se establecieron. Se abrirán ya este proceso de inscripción de las personas interesadas en postularse a uno de los cargos. Recordemos, pues son varios los que están señalados en esta reforma constitucional. De entrada, pues son ministros, ministras, la mitad de juzgadores, tanto de jueces de distrito como magistrados de circuito, los que podrán integrar esta figura nueva de tribunal disciplinario judicial y salas regionales en materia electoral, más 2 integrantes de la sala superior del propio tribunal electoral en materia electoral. Estos son los cargos que están, digamos, a elección el próximo año, si es que, insisto, no pasa antes algo el próximo martes, que ya está agendada la fecha para que la Suprema Corte analice el proyecto que se dio a conocer ¿Qué tan probable es que pase algo? ¿Qué tan probable es que esto pueda cambiar? ¿Estamos en tiempo para los que así lo desean, para los que así lo buscan? Sí, claro, el tiempo está, va a ser complicado porque hoy en Cámara de Diputados aprueban la otra reforma constitucional que busca prohibir que la Suprema Corte analice reformas constitucionales. ¿Es tan confuso todo esto? ¿Perdón? Que esto parece tan confuso porque hay quienes dicen es que sí se puede, es que no se puede, es que la Constitución dice, es que la Constitución no dice, no sabemos cuál es la verdad en todo esto. Es tanto la información que como bien menciona Ernesto, que esto que puede seguir, y por otro lado los que están a favor de que esto continúe, de que la reforma continúe, dicen que sí, que la ley sí se los permite. Entonces, ¿en dónde está la verdad de todo esto? No, la verdad es que se puede revisar que vimos el proyecto, está ya circulado, es un proyecto que es robusto, sólido, desde el punto de vista, pues no solo jurídico, sino desde una visión constitucional. Señala claramente por qué sí se pueden ser revisadas, da los precedentes en la Corte desde 1994, es decir, por supuesto que hay manera de revisar una reforma constitucional.
Eso está muy claro. Lo que han señalado las voces que defienden la reforma judicial es que el artículo 61 de la ley de amparo dice que es improcedente, pero esta es una ley secundaria derivada de una reforma constitucional, es decir, de 2 artículos de la Constitución. Para decirlo muy claro, por supuesto que se va a revisar, tan es así que está agendada la sesión de la Suprema Corte el próximo martes 5, donde se pondrá a discusión del Pleno y 11 ministros pues van a decidir por mayoría calificada si es válida, es decir, constitucional, o inválida, es decir, inconstitucional, pues esta reforma constitucional. Ahora, Katy, recordémosle a quien nos hace el honor de escuchar que este proyecto señala que está parcialmente inválida varias cuestiones de la reforma y hay otras que considera que sí son válidas. Entonces, esto es importante, pero lo primero que señala el proyecto es que no habría, si se consiguen los 8 votos, no habría elección para jueces de distrito ni para magistrados de circuito, que es la parte más pesada de esta reforma judicial. Hay otras que considera que sí son válidas, es decir, que son constitucionales, como por ejemplo la elección de los ministros. En esa dice sí es válida, sí es constitucional la reforma y sí se podría llevar a cabo la elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia, también para esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina Judicial y también para las salas regionales en materia electoral y para la sala superior. Pero califica algunas cuestiones como la figura de los jueces sin rostro, por ejemplo, y es así, dice, esta no es constitucional, esta es inválida, y es lo que propone. Por eso va a ser histórica, trascendente la sesión del martes. Pero volviendo a la pregunta original, este comité de evaluación, como hoy sigue, es decir, está vigente esta reforma, pues lo que ha decidido el poder legislativo, es decir, las 2 cámaras, tanto diputados como senadores, pues proponer 5 perfiles que verdaderamente pues son altamente cuestionables. ¿Por qué? Porque no son imparciales, que son perfiles muy afines al oficialismo, son perfiles que con independencia, insisto, de sus carreras profesionales como juristas, y te pongo un ejemplo muy rápido, Andrés García Reper, por ejemplo, que es un jurista que yo en lo personal respeto, he debatido con él públicamente, es buen jurista, pero sin embargo pues pertenece al oficialismo, es representante de Morena en un organismo público local en Tamaulipas. Entonces tú imagínate, la imparcialidad no existe, y así cada uno de estos otros 4 perfiles que se han puesto. Uno de ellos, por ejemplo, pues fue incluso hasta diputado suplente del Partido del Trabajo. Es decir, me parece que para definir una lista se debieron haber buscado perfiles que verdaderamente representaran pues una imparcialidad en sus juicios. Insisto, este comité de evaluación será la última palabra para decir qué persona sí tiene los requisitos de elegibilidad para ser postulado como juzgador o juzgadora a nivel federal. Imagínate si este tipo de perfiles van a dejar pasar a los que no sean afines al oficialismo. Y en medio de esto que estamos hablando están las renuncias anunciadas de los ministros de la Suprema Corte, que dice la presidenta, a ver si están dispuestos a violar la Constitución. No, mira, ahí sí me gustaría aclarar perfectamente. La renuncia es producto de la reforma constitucional en materia judicial. Si ustedes revisan el régimen transitorio de esta reforma judicial, en el
artículo 7º transitorio señala clara y perfectamente que hoy, 30 por cierto de octubre, que cierra la convocatoria, tenían que haber dicho los ministros actuales y las ministras actuales: sí quiero participar, como fue el caso de 3 ministras afines al oficialismo, y utilizar este pase directo, y o en su defecto declinar su participación para ser sujetas de sus haberes de retiro. Pero esto está señalado en la propia reforma constitucional. Esto no tiene por qué ser revisado ni por el Senado para ver si les aceptan su renuncia. Es parte de esta narrativa falsa, Katy, de decir que se están violando la Constitución. No están violando nada, lo dice la propia reforma judicial en el artículo 7º transitorio, y lo que es peor, en el 11º dice que no habrá interpretación análoga, sino tiene que ser literal la cosa. Es decir, una vez más hacen evidente que no leyeron lo que aprobaron y que están mal informándole a la Presidenta de la República, porque esto no es producto, estas renuncias que están haciendo no es producto de causas graves, Katy. Eso sí lo señala la Constitución en su artículo 98, que sigue vigente, y te lo pongo muy rápido, como el ejemplo de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar renuncia a ser ministro en la Suprema Corte por causas graves. Recordarás que fue muy polémico. Ahí sí, el Senado de la República usa su atribución de revisar, y fue el Senado de la República en el sexenio de López Obrador quien le dijo: sí, acepto la renuncia a Arturo Saldívar. Pero este no es el caso hoy de estos 8 ministros que van a renunciar hoy, porque hoy es el plazo final que dio el propio régimen transitorio de una reforma constitucional en materia judicial que fue aprobada por el oficialismo. Y que el presidente del Senado, Noroña, dice que no aceptará la renuncia de los ministros. Parece que, pues, porque habla sobre todo que no se les quiere dar ese dinero, digamos, el derecho a recibir, dice él, los haberes económicos. Sí, pero hay una mala interpretación de lo que aprobaron y no leyeron. Y pues nada más que se remitan al artículo 7º del régimen transitorio. Lo dice clara y perfectamente este artículo transitorio, y lo dice bien, de una forma que no hay interpretación a duda. Está muy claro. El tema, pues, es amplio sin duda, nada más que el tiempo es corto. Entonces queremos agradecer a Ernesto Guerra, analista político, por su participación esta mañana en Reporte 100. Que tenga buen día, Ernesto. Gracias, a las órdenes. Una cosa, ¿dónde lo contactamos en redes sociales? Mi cuenta de X es @ErnestoGuerra_. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, buen día.